Daniel es la mejor lectura que podemos leer en estos momentos trascendentales en la historia de la primer potencia del mundo. Si esta historia la trasladáramos 2000 años atrás, diríamos en este caso un momento de transición en que uno de los Césares sube al poder o sube al trono. Esa era Babilonia, perdón, eso era el Imperio Romano hace 2000 años. La parte de los dedos de los pies y de las piernas de hierro en la impresionante estatua de este sueño que está interpretando Daniel aquí en el capítulo 2, el famoso sueño de Nabucodonosor. 2000 años después, diríamos que la representación de ese poderosísimo imperio de hierro, fuerte, inclaudicable, que representaba el Imperio Romano, es hoy en día la primer potencia del mundo, los Estados Unidos de América. Por supuesto, desde aquí donde se manejan todos los poderes de lo que se conoce como el nuevo orden mundial. En esta poderosa nación, una de las naciones más extraordinarias, y que a pesar de todo es la única nación todavía en todo el planeta Tierra que sigue levantando la bandera del cristianismo y por ende que se le sigue dando honor y homenaje al libro de los libros, al sagrado libro que es las Sagradas Escrituras. De allí que lo que suceda en los Estados Unidos, primero por ser la primer potencia del mundo, por supuesto repercute en el mundo o llama la atención de todo el planeta Tierra. Esta mañana los ojos del mundo prácticamente se paralizaron, o el mundo en todo el resto, comenzando desde México, en el sur para toda América Latina hasta Argentina y Chile, y en el norte desde Canadá y hasta lo último de la Antártida, África, Asia, Medio Oriente. En todos ellos los ojos estuvieron puestos en un acto sin precedente y que sin lugar a duda entra a la historia. Uno es que cada 4 años, o por decir más seguro, casi cada 8 años, en que entra un nuevo presidente, se hace una manifestación extraordinaria, es decir, un desfile de milladas de personas a la principal calle que da hacia el Capitolio de nuestra nación, de los Estados Unidos de América. En la última, que fue hace 4 años, había más de 200.000 personas aglomeradas para ver aquel momento exuberante en que el presidente en aquel entonces, Donald Trump, subía al trono y se convertía en el number one, en el hombre número 1 del planeta Tierra. 4 años después, la historia es insólita. En lugar de aquella multitud de personas, más de 200.000 personas, esta vez eran más de 200.000 banderas que ondeaban en lugar de aquellas personas. No había aquella multitud, porque la historia es sombría y en algún momento eminentemente dolorosa, porque
la nación número uno frente al resto del mundo está haciendo frente a una pandemia que solo en los Estados Unidos de América supera los 400.000 almas muertas en este momento. Dado esta circunstancia fea, horrible de esta pandemia, es que no se permitió, no se abrió definitivamente para que por lo mínimo unas 200.000 personas fuesen a presenciar la toma de poder de su candidato, como ha sucedido en las últimas elecciones de la gran nación de los Estados Unidos de América. En esta ocasión no solamente embargaba el dolor, el luto de esta pandemia, y por lo cual no se permitía la aglomeración de miriadas de personas para ver a su candidato, sino que también había una situación tensa, eminentemente delicada. En lugar de aquella multitud de personas, habían 25.000 soldados de la Guardia Nacional. Las razones: había preocupación y temor de que grupos activistas de odio pudiesen manifestarse y desatar violencia. Gracias a Dios que eso no sucedió. Eso no sucedió, y eso es una buena noticia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ante toda esta situación, ante ese panorama bastante frío, ante esas circunstancias de toma de posesión del nuevo presidente, en este caso Joe Biden, en medio de todo eso existen las múltiples preguntas de los seguidores del presidente saliente, que sencillamente no quiso asistir a la toma de poder o a entregar oficialmente por una forma sencillamente de democracia. No quiso, argumentando sus poderosas razones. Pero hay múltiples de personas, especialmente evangélicos, que están seguros que este presidente que tomó posesión no es legítimo y que debía haber sido el otro. Ineludiblemente quiero decirles, tengan o no tengan razones, solamente quiero decir una cosa: las palabras que el Altísimo Dios Todopoderoso puso en los labios del profeta Daniel. Daniel, quien viene en aquel momento para presentar delante del rey Nabucodonosor una interpretación de un sueño que había traído gritos, alarma y hasta el peligro inminente de luto en las múltiples de consejeros junto a su familia del rey Nabucodonosor. Aquel rey que se conocía como un rey soberbio, un rey que múltiples de veces he enseñado y he predicado, un rey que nació en una cuna de oro, un rey que nunca estuvo dispuesto a pedir perdón a nadie, un rey Nabucodonosor que, como lo describe el profeta Isaías en sus profundas soberbias, prefirió bajar a las mismas profundidades del abismo en soberbia antes que reconocer, aunque en algunos momentos, como sucedió en una de las visiones, Dios lo llevó a humillarse a lo más profundo, y en aquella profundidad de humillación, sí, él pidió perdón, y luego que fue restaurado volvió de nuevo a su profunda soberbia. En esta ocasión, Nabucodonosor había tenido un sueño profundo, inminente. Ese sueño que lo había desvelado el resto de la noche.
y que amaneció profundamente preocupado y turbado por aquel impresionante sueño, pero que a la vez se le había olvidado. De inmediato mandó a llamar a todos sus consejeros, entre ellos estaban los famosos psíquicos, aquellos adivinos, aquellos supuestos profetas de esa época, para que le revelasen el misterio. Entre estos personajes que asistieron caldeos, agoreros, adivinos, que se identificaban como los grandes hombres que conocían el futuro, los grandes profetas que conocían el futuro, se presentaron donde Nabucodonosor. Nabucodonosor les dijo esa mañana, al estilo de él, un hombre soberbio, un hombre malhumorado, a su estilo les dijo: he tenido un sueño, y si alguno de ustedes me revela el significado de ese sueño, le prometo que lo engrandeceré. Aquellos falsos profetas o adivinos, como usted le quiera llamar, hicieron sus cálculos e inmediatamente se prepararon para ser ellos los protagonistas de aquella impresionante interpretación. Le dijeron: rey, cuéntanos el sueño y te daremos su interpretación. Y ahí es cuando llega el grandísimo problema. Nabucodonosor le dice: ese es el problema, porque el sueño se me olvidó. Pero como ustedes dicen que conocen todo el futuro, hace que ustedes no solamente van a revelarme lo que yo soñé, sino que me van a dar su significado. Aquellos adivinos, aquellos falsos profetas, empezaron a decepcionarse profundamente y a decir: rey, lo que usted está pidiendo es algo torpe. Disculpe la expresión. Ningún rey o príncipe en la historia ha hecho semejante petición. El rey Nabucodonosor se enfureció e inmediatamente dio una orden ejecutiva que significaba la muerte inmediata de todititos sus consejeros adivinos, astrólogos, o lo que se llamamos hoy en día los supuestos profetas, seguidores de estos movimientos. Inmediatamente Ariote, el capitán, dio la orden a todas esas gentes, esas familias que entraron en pánico y en terror. Pero hubo un consejero que no había asistido esa mañana, y que aunque era parte del grupo de los consejeros del rey Nabucodonosor, y que aunque formaba parte del gobierno de Nabucodonosor, él no necesariamente participaba con todo ese montón de adivinos, de agoreros, de embaucadores que hacían alarde de conocer y hablar del futuro. Así es que Daniel no asistió esa mañana, pero como era parte del equipo y era considerado como uno de esos consejeros, la ley ejecutiva, por supuesto, recaería sobre él también. Como Daniel debió haber sido un hombre noble, un hombre diplomático, por supuesto, porque ocupó puestos grandemente diplomáticos, que posiblemente trataba sumamente bien a sus subalternos, incluyendo los militares. Es por eso que aquel hombre, el capitán de la guardia Nabucodonosor, corrió rápidamente para darle tristemente la noticia a su amigo Daniel. Daniel de inmediato preguntó a qué se debía esta decisión tan drástica y tan apresurada. El capitán le dijo: esto y esto ha pasado esta mañana. Daniel le dijo: llévame para presentarme delante del rey, y solamente ve nada más tú y dile que me dé un tiempo, posiblemente 3 días, para clamar, o posiblemente una noche más, que es lo que dicen algunos, para clamar delante de Dios la siguiente noche y que Dios le revelara el secreto. Aquel capitán Ariote corrió donde el rey Nabucodonosor y le dijo: hay uno de los hombres que tú conoces, no estuvo presente esta mañana y solo pide que le des un chance más y él va a clamar a su gran Dios todopoderoso. Nabucodonosor accedió e inmediatamente Daniel llamó a sus 3 primos hermanos y posiblemente a miembros de la comunidad judía.
Es muy, pero muy importante que como hijos de Dios no actuemos solamente solos, solitarios, sino que siempre estemos rodeados de amigos, de otros siervos, de otros que nos acompañan y que tienen los mismos sentimientos espirituales y respeto por Dios. Inmediatamente Daniel, después de haberse metido en la presencia de Dios junto con sus 3 primos hermanos, a clamar esa noche por el misterio de aquel sueño de Nabucodonosor. Esa misma noche, el Altísimo Dios Todopoderoso le reveló todo el misterio de la famosa estatua que había visto Nabucodonosor, cuya cabeza era de oro, cuyos brazos eran de plata, cuyo vientre era de bronce y cuyas piernas eran de hierro y los dedos de los pies, hierro cubierto con barro. Ese fue el sueño. E inmediatamente Dios también le dio la interpretación. Qué lindo. Cuando Daniel llega delante del rey esa mañana, me imagino que allí estaban los aterrorizados y espantados falsos profetas, que no habían podido ni siquiera, ¿cómo se puede decir?, atinar ninguna de las cosas que Nabucodonosor había soñado. Posiblemente estaban aterrorizados y espantados, pensando yo mismo que la muerte sería inminente. Daniel llega y le dice: oh rey, a mí se me ha sido revelado, no porque sea el más importante, el más grande, una forma sencilla, una forma humilde. Como hijos de Dios, como siervos, siempre debemos de ser sencillos y humildes. Cualquier siervo, cualquiera que dice que tiene el don de profecía o que tiene el don de profeta o que es un siervo del Señor, si es sumamente soberbio, deberíamos de tenerle temor y miedo a esa persona. Los verdaderos siervos de Dios siempre operan con sencillez y con humildad. Cuando Daniel se presenta delante de Nabucodonosor, Daniel dice una profunda y grandísima verdad que a todititos los evangélicos se nos ha olvidado, en especial en estas elecciones que pasaron en el mes de noviembre de este 2020 pasado. Muchísimos sencillamente estaban encaprichados en que quien tenía que ser el presidente era Sutano y Sutano no importaba, pero que tenía que ser él. Muchísimos de nuestros cristianos se volvieron profundamente activistas en las redes sociales. Y se les olvidó que estamos viviendo un momento profético. Eso es ineludible. No vamos a cambiar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no van a pasar. Los acontecimientos proféticos que están predichos por las Sagradas Escrituras, no por elementos que se llaman profetas. No, eso no me preocupa, ni me interesa. Porque la Biblia dice que cualquiera que profetizara en nombre de Dios y su profecía no se cumple, tal personaje no pertenece a Dios. El gran problema es que en los últimos años nuestro pueblo evangélico está poniendo muchísima más atención a una multitud de supuestos profetas al estilo de Nabucodonosor, y no están poniendo su esperanza y su atención profunda en las sagradas profecías escritas en la Sagrada Biblia. Esa palabra escrita y hablada, la cual no puede fallar. Hay profecía de los tiempos finales que ineludiblemente estamos en esos tiempos finales. Desde el momento que Israel fue restaurado como nación, aquel 14 de mayo de 1948, comenzó, lo crea o no lo crea, lo acepten o no lo acepten, comenzó la fase final para los tiempos de la inminente venida de Cristo Jesús. El mundo cambió en solo 70 años y a partir del 14 de mayo de 2018 comenzaron los 10 años en rojo. Una y otra vez prediqué desde el 18, señores. Han comenzado 10 años en rojo, 10 años de acontecimientos profundos, grandes, en todos los aspectos. Hasta lo tenemos grabado. Se llama el fin del sistema gentil.
Yo estoy diciendo, van a haber cambios profundos en estos 10 años, cosas que nosotros no entendemos, pero que se van a dar rumbo hacia el establecimiento del gobierno de los gentiles y con ello los preparativos para la gran tribulación. Lo dije a partir de ese 14 de mayo de 2018. Lo vine diciendo todo el año. 19. Estamos en los 10 años en rojo. Pero mire cómo estamos. Solamente echemos una mirada. ¿Cómo fue ese 2020 profundo de intrigas, de dolor, de llanto, de cosas profundas, inéditas, de cambio climático? Que a mí no me vengan a decir que los hombres son los que manipulan el clima, porque eso es quitarle credibilidad a la palabra de Dios. Es Lucas capítulo 21, del versículo 25, el Señor habla contundentemente, dice, porque la potencia atmosférica será impactado. Este 2020 que pasó, sin lugar a duda, incluyendo parte de este primer mes, enero de este 21, estamos siendo impactados por un cambio climático sin precedente, por una tierra que está temblando sin precedente, por unos volcanes que se están activando sin precedente. Y por un sistema político que trajo profundas intrigas y profundas divisiones, donde ineludiblemente los dos pueblos santos, se vieron involucrados. En Israel, con profundas intrigas políticas que están embarcados y que los está llevando en solo 2 años a cuartas elecciones. En Estados Unidos, un pueblo evangélico que se involucró profundamente en un sistema político, sin olvidársele que todo el sistema político en este momento es parte del sistema gentil y por ende el nuevo orden mundial y por ende parte del cumplimiento de los acontecimientos proféticos. Discúlpeme, pero las profecías se tienen que cumplir. Las señales de Jesús se tienen que cumplir. Estamos en los tiempos de su venida. Él dejó señales contundentes y entre esas señales vamos rumbo hacia una gran tribulación que es el fin del sistema del gobierno gentil al final de ello, que será en la famosa guerra de Armagedón. ¿Podemos detener nosotros eso? Es posible que vamos a escuchar a algunos de esas cabezas calientes llamados profetas dicen que lo podemos detener, que nosotros podemos detener el tiempo. No, porque contradice las palabras del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 21, el versículo 29 al 32 dice: el Señor de la higuera, aprendan ustedes la parábola. Cuando ya sus ramas están brotando, sabéis por vosotros mismos que el tiempo está cerca. Y luego dice: de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Este próximo 14 de mayo de este 2021 iniciaremos los últimos 7 años de estos 10 años en rojo. Pero ¿para qué tenemos que esperar el 14 de mayo? Es que ya estamos viendo este 2021 en estos últimos 7 años rumbo hacia el 2028, que sería el final de 70 más 10 en rojo. Bueno, tan solamente miremos cómo está el mundo, tan solamente miremos cómo está el panorama, cómo están los pasos gigantes para los preparativos de la marca de la bestia. Su servidor, que en este fin de semana voy a estar en el área de Wisconsin, en esa área estaré hablando más profundo todavía de lo que ya hablé en esta recién visita que acabo de venir también de Norte Carolina. Los grandes preparativos de la marca de la bestia. Eso lo pude ver en mi regreso de esta gira corta que hice relámpago a varios países de Centroamérica, de cómo el panorama ya de viajeros se está preparando hacia la marca de la bestia. Estamos viendo cosas impresionantes. Un cambio de gobierno impresionante e histórico. Que, como dije, en lugar de miriadas de personas obediendo al nuevo líder que toma posesión como presidente, eran
200.000 banderas. En lugar de multitudes ondeando banderas y gritando y aplaudiendo, eran soldados, nuestros soldados de la Guardia Nacional. Así es el panorama que vivimos hoy. Algo inédito, algo profundo, algo para hacer un análisis profundo de los tiempos que estamos viviendo. Créalo o no lo crea, como cristianos, como predicadores, como profetas que son, porque cada quien que se para en un púlpito a predicar ya está usando el lugar de un profeta, porque está hablando palabra de Dios. Y por lo tanto, debemos de ponerle más atención al mensaje de la palabra de Dios, la palabra escrita. Y tenga mucho cuidado de no andar poniendo tanta su confianza en esa multitud de adivinos y agoreros, que al fin y al cabo ni pueden detectar los tiempos, ni pueden saber lo que se acerca. Pero de una cosa les puedo decir, aún aquellos que se niegan a aceptar el cambio de un gobierno, recuerde una cosa: es Dios quien pone reyes y es Dios quien quita reyes. Si usted no lo sabía eso, por favor vuelva a leer Daniel capítulo 2 versículo 21. Es decir, si ha habido un nuevo presidente, es porque Dios lo permitió. Si este gobierno finalizará finalmente la profecía, solo el tiempo lo dirá. Pero recuerde, es Dios quien quita reyes y es Dios quien pone reyes. Es Dios quien permitió que Donald Trump llegara al poder y es Dios quien permitió que este nuevo presidente llegara. Para bien o para mal, no importa. Sencillamente, ellos vendrán para cumplir lo que está escrito, las profecías de Dios. De una cosa sí debemos de estar absolutamente convencidos todos los que están escuchando esta reflexión, es que Cristo viene pronto y que nuestro gran anhelo y deseo en nuestro corazón debe de ser amar en lo más profundo de nuestro corazón al Señor Jesucristo, proclamar sus buenas nuevas y convertirnos en los más gigantescos fans del Rey de Reyes y Señor de Señores. No defendamos teoría, defendamos la predicación del Evangelio de Jesucristo, que esas son las mejores y las más grandes noticias, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. ¿Que fue impresionante? Claro que sí, lo que vimos este día. Que gracias a Dios no pasó nada, bendito sea el nombre de Dios. Pero de una cosa volvemos a quedar claro: Dios es el que pone y Dios es el que quita. Por lo tanto, es nuestra obligación, como dijo el apóstol San Pablo, de orar por las autoridades que estén en el poder, quien quiera que sean, porque Pablo lo vuelve a recalcar lo que dijo Daniel: es Dios quien pone y quita. Que el Altísimo Dios todo